¿Por qué se nos apaga el fuego? ¿Te has puesto a pensar en algún momento por qué llegamos a una condición donde el fuego de Dios ya no arde como antes? Hoy te hablaré algunos puntos que nos llevarán a concientizar por qué razón el fuego de Dios se apaga en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. El fuego se nos apaga por lo difícil que es pasar por algo trágico. También el fuego puede empezarse a apagar en nuestras vidas cuando alguien está pasando por un divorcio o una separación en la familia. Se nos apaga el fuego cuando también pierdes un familiar, alguien querido. Eso también puede llevar a mucha gente que el fuego se le apague. Hay muchas personas que dejan que el fuego se le apague porque oran y no escuchan o no ven la respuesta de Dios en la oración. A otras personas el fuego empieza a apagarse cuando realmente están atravesando por un momento difícil en la economía. Se le apaga el fuego cuando ven que sus hijos no reaccionan como realmente ellos pensaban que iban a reaccionar. Hay muchas maneras de las cuales hay personas que el fuego empieza a apagarse. En otro caso, hay personas que se les apaga el fuego por la crítica, por las murmuraciones, por cosas que ellos pasan, por los señalamientos, por el que dirán. Hay muchas cosas que pueden llevar a la persona a apagar el fuego de Dios en su vida. El fuego también se nos apaga cuando, por causa de todo lo ya mencionado y alejarse de lo que es la palabra de Dios, la meditación en las Sagradas Escrituras, el dejar de congregarse, el ver ya las cosas como que no son importantes, si me congrego o no, es preferir más hacer otras cosas que buscar la cercanía con Dios. Eso nos puede llevar a cada uno de nosotros a que el fuego de Dios se apague en nuestras vidas. Y si ponemos mucho nuestra mirada en las cosas de esta vida, en el que dirán, en las murmuraciones, en quien dice fulano de mí, entonces voy a ser distraído por las cosas que el enemigo ha preparado. Él prepara un escenario para apagar nuestro fuego y aprovecha de tal manera que nos empuja al enfriamiento, y debemos de despertar, porque si dejamos que el enemigo, como decimos, coja la vela, se vaya hacia adelante, será difícil de que tú te puedas levantar. Dice la palabra, el que esté firme, que mire que no caiga. Que preste atención en lo que te voy a decir. ¿Qué pasa cuando entonces el fuego se apaga? Porque es como cuando tú dejas de tomarte una medicina o dejas de alimentarte, tu cuerpo va a empezar a actuar de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos apagar el fuego? Esto es lo que pasa. Cuando el fuego de Dios se apaga en nuestras vidas, tú empiezas a no sentir paz. Empiezas a ver las cosas del Señor de muy poco interés o con muy poco interés. Puede ser que te siga congregando, pero ya no está apasionado. Ya no va a disfrutar y, como dice el salmista, contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Muchas cosas suceden cuando el fuego se nos apaga. Cuando el fuego empieza a apagarse en nuestras vidas, empezamos a decir, esto no es muy necesario, cosas que antes sabíamos o sabemos que es muy importante para mantener el fuego encendido. Empezamos a decir, congregarme no es tan necesario que yo vaya todos los días de servicio. Empieza a debilitarse nuestra fe, empieza a menguar nuestro deseo de confraternizar con los hermanos, con llegar a la casa del Señor y escuchar la palabra del Señor. Todas esas cosas empiezan a reflejarse en la vida de aquella persona que dejan apagar el fuego. Es muy triste, pero tengo que decirlo. Cuando el fuego se apaga, tú te empiezas a llenar de muchos temores, de mucha duda, de mucha incertidumbre. Ya no sabes si Dios está contigo o no lo está, si el Señor es el que está en el asunto o por qué me pasan las cosas. Es necesario que hoy tú reflexiones en lo que te estoy diciendo para que empiece a avivar el fuego de Dios en tu vida. Ahora, ¿qué hacer cuando entonces se nos apaga el fuego? Número 1, tú tienes que reconocer la circunstancia en la que tú estás viviendo, en el estado emocional y espiritual el cual tú estás atravesando en el momento. Reconocerlo claramente, no ignorarlo. Darte cuenta que
Ya no es lo mismo que tú sentías antes a lo que tú estás sintiendo ahora. Número 2, tú debes de entender qué es lo que te llevó a caer en que el fuego de Dios se apague en tu vida. ¿Qué es lo que tú estás pasando en el momento? ¿Qué fue lo que te empujó a caer en el apagamiento o enfriamiento espiritual? Tú tienes que examinarte y darte cuenta qué fue lo que te llevó al estado de espiritual el que tú estás ahora. Número 3, debes recordar cómo era tu fuego antes, cómo era la llama que tú sentías. Si cuando en el servicio se te hacía así de fácil levantar tus manos, ya la gloria de Dios pues descendía de una manera espectacular, una manera grande sobre tu vida, y ahora cómo te cuesta que carga una chispa del Espíritu de Dios en tu vida. Tienes que recordar qué tanta pasión tú tenías por las escrituras, por orar, cuando llegaba el culto, el día del culto, qué tan apasionado o apasionada tú estabas por llegar a la casa de Dios. Tienes que meditar en esto. Número 4, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por haber apagado el espíritu. Hay muchas veces que yo he tenido que decirle, Espíritu Santo, perdóname por apagarte, por entristecerte, porque el Espíritu de Dios se contrita. Él está ahí, pero nosotros los apagamos. Nosotros lo estábamos alimentando con cosas que hacíamos, y cuando no lo hacemos, entonces no lo estamos alimentando y lo apagamos. Y por eso es que a veces tú te sientes con los ánimos bajos, caes en depresión. Es porque ha apagado al espíritu, es porque lo ha enfriado. Empieza a meditar en todos estos puntos. Número 5, vuelve a lo que tú dejaste atrás. Y tú más que nadie lo sabes. ¿Qué es lo que tú antes hacías y que ya hoy no lo haces? Número 6, vuelve también a la meditación de la palabra. Vuelve a la reflexión de la Biblia, vuelve a los cánticos que tú tanto cantabas mientras lavaba, fregaba, mientras estabas en el trabajo. Examínate. Si es que tú lo dejaste de hacer, si antes lo hacía y lo dejaste de hacer ahora, examínate, porque cosas tan pequeñas y simples que dejamos de hacer, que alimentan nuestra vida espiritual, la descuidamos y nos dan un bajón espiritual. Número 7. Atrévete a llevar tu vida espiritual a un nivel mayor. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que tú antes hacías, ahora ponle un poco más. Si tú eres de los que ayunaba tantos minutos, tantas horas, o tantos días, atrévete a ponerle un poquito más. Empuja un poco más tu vida espiritual y empieza a pasar más tiempo con Dios de lo que tú antes pasabas. Todo lo que nosotros estamos viendo y los acontecimientos que tú estás percibiendo nos están a nosotros dando una alerta, de que tú tienes que acelerar tu búsqueda con Dios, de que no puedes quedarte tibio ni frío caliente. El Señor te reclama, pero tibio, dice la palabra, que vomitará. Esto tiene que llevar a nosotros a despertar, que debemos de buscar un poco más del Señor. Número 8. Debe de empezar a depender más del Espíritu Santo de Dios. A veces nos alejamos y nos vemos autosuficientes y pensamos que ya todo lo podemos hacer nosotros mismos y alejamos al Espíritu Santo de Dios, y esto no puede seguir así. Número 9. Debemos de empezar a perseverar en todo lo ya mencionado. El secreto de todo es la oración, la persistencia en la búsqueda con Dios, en tu relación. Repara tu relación con Dios. Es necesario que vuelvas al altar. La Biblia dice que el fuego arderá constantemente en el altar y no se puede apagar. Y nadie más que tú te das cuenta qué tanto arde la llama hoy, y si arde más que ayer o arde menos que ayer. Tú mismo vas a coger una balanza y te vas a dar cuenta, ayer estaba así, pero hoy está así. Entonces es necesario que yo empiece a hacer lo que me llevó aquí y empezar a subir de nivel, empezar a hacer lo que yo antes hacía, orar, vigilar, ayunar, hacer lo que alimenta al espíritu, y tu vida espiritual va a empezar a subir. Y es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros, que nuestra vida espiritual
empiece a subir de una manera que podamos ser fortalecidos y que podamos resistir los dardos del enemigo, que hoy más que nunca él está dando con todo lo que tiene. Número 10, termino diciéndote, inténtalo una vez más. No te desanime. Tú tienes al Espíritu Santo de Dios y su palabra dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Atrévete a subir de nivel, atrévete a acercarte a Dios, y el Espíritu Santo está ahí porque la Biblia dice que Él nos anhela. El Espíritu desea pasar tiempo con nosotros. Que Dios te bendiga. Busca la manera de que tu fuego vuelva una vez a arder como antes o mejor que antes. Hasta la próxima semana.